poco de dificultad. Pero que ya vamos. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos una vez más trayendo aquí la palabra del Señor, tratando de animar al pueblo del Señor, a los varones, vivir para el Señor Jesucristo y amarlo sobre todas las cosas. Y sabemos bien que es nuestro deleite hacer tal cosa. Hermano, te voy a dejar que introducirte a los hermanos tú. Adelante. Hola hermanos, el Señor con ustedes, buen día. En donde sea que se encuentren, deseamos en el Señor Jesucristo su bien, hermanos, y esperemos en Dios que a nuestro amado pastor y a un servidor, el Señor pueda ayudarnos en nuestra debilidad y usarnos para bendición del pueblo, hermano suyo, y también para la exaltación de Cristo, mis amados hermanos. Bienvenidos. Vamos a hacer una oración, después vamos a pasar al estudio de la Escritura. Como decimos en nuestro deseo es ayudarles y animarles. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por dejarnos un día más vivir para tu gloria, Señor. Confesamos nuestra completa necesidad de ti, Señor, y deseamos que otros vean a Cristo en nosotros. Te pedimos, Señor, ayuda, Señor, y disposición de mente y de corazón y de espíritu, Señor, para vivir estas 24 horas o estos 10 horas que nos quedan del día o 12 horas, Señor, para la gloria de tu Hijo. Deseamos, Señor, que este tiempo que pasamos ahorita, Señor, con el hermano Charlie, y te pedimos, Señor, que sea de bendición para la iglesia tuya, Señor, para tus hijos, Padre, que sea de exhortación y de ayuda, Padre, y te pedimos, Señor, a tu dirección en Cristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Y hermanos, estamos hablando la vez pasada acerca de la necesidad de ser varones, hombres de Dios. Sabemos bien que necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo. Y le voy a ceder al hermano, pienso que el hermano trae un versículo que nos pueda compartir y después vamos a estar intercambiando pensamientos en este versículo. Y como decíamos, el propósito es ayudarles a ustedes, exhortarles en el Señor. Sí, hermano, adelante. Bien, hermanos, gracias a Dios. Estuve meditando mucho, hermano, desde nuestra última y primera reunión que tuvimos de esta forma. Y viene constantemente, hermano, Efesios capítulo 5, en especial, hermano, el versículo 23, sí, en donde nosotros, hermano, nos encontramos con una verdad que es muy buena, pero a su vez también de mucha responsabilidad. Comenzando, hermano, por la porción en donde dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo, y eso me pone a temblar, porque dice, el marido es la cabeza de la mujer, no como otro hombre, no como ninguna otra cosa, sino como Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, de la misma manera, hermanos, que Cristo lidera a su iglesia, el hombre también debe liderar a su mujer, hermanos. Y los versículos 25 al 27, si notan ustedes, hermanos, nos dicen cómo Cristo muestra su liderazgo amoroso y fiel y constante y perseverante, ¿no, hermanos? El versículo 25 nos indica también que Cristo dio su vida por la iglesia, y así como el hombre debe dar su vida por su mujer. Y es asombroso, hermano. El versículo 26 y 27 también nos muestra cómo Cristo santifica a la iglesia, así que el hombre también, hermano, debe santificar a su mujer, y estas son las características de un hombre cristiano. Amen. Y es algo que por supuesto no podemos ignorar
La soberanía de Dios está en toda la Escritura, pero también otra, hermanos, que es la responsabilidad del La hombre. responsabilidad. Amén, amén. Wow, entonces sí podríamos nosotros escudarnos solo por un poco de tiempo en lo que el conocimiento de la gracia de Dios llega, hermanos, a nosotros, y de su soberanía y de nuestra responsabilidad, porque hay algunos que dicen, bueno, hermano, pero si es el Señor el que pone el querer como el hacer, entonces, pues es que yo todavía no quiero ni puedo. Pero la realidad que no es por ahí. Hay un Sí, sentido así de es. urgencia en donde nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. Por supuesto que Pablo termina esta preciosa porción que, soy honesto, es de mis preferidas, hermano, para enseñar y para meditar. Termina diciendo que esto es con respecto a Cristo, ¿verdad? Y la iglesia, pero de cualquier manera nos ha puesto Sí, una buena exhortación en sí. donde señala al hombre como Cristo para la iglesia, para la mujer, y es algo que me deja, hermano, muy intranquilo constantemente con la alta responsabilidad que tengo como esposo y como hombre, hermano. Sí, es el marido lleva la pauta no espiritual del hogar, aun cuando tenemos tantas responsabilidades como trabajo, pastoreo de la iglesia, la obra del Señor. um, Aún nosotros llevamos la pauta del hogar y la cabeza. Sin la cabeza, imagínese un cuerpo sin cabeza, pues está muerto, ¿verdad? Eh, pero a la misma vez santificamos, dice el versículo, que santifica el marido, ¿verdad? A la mujer, la purifica por medio de la palabra del Señor. Y yo pienso que el trabajo de Satanás, del enemigo, es apartar esa unión del Señor, que el Señor hizo, y es el diseño espiritual del hogar, de la unión espiritual también que hay entre el marido y la mujer. Es más, aún Pedro nos dice que debemos de vivir con ellas bien, dice el versículo. Estaba leyendo también el pasaje en Primera de Pedro, hablando también acerca de lo mismo, ¿no? En Primera de Pedro vemos, déjenme encontrar mis notas, en Primera de Pedro 3:7, el pasaje nos dice, en Primera de Pedro 3:7 nos dice el versículo, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Debemos de saber cómo vivir con ellas, pedir sabiduría. O sea, la Biblia nos dice que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos al Señor, ¿no? Y en esto debemos de pedir al Señor que vivamos con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederada de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí está, que nuestras oraciones no tengan estorbo, vivir con ellas castamente, sabiamente, y pues le pedimos al Señor constantemente la ayuda, porque en, en, en el ministerio tenemos muchas dificultades, muchos problemas, a veces dentro de la iglesia, a veces fuera de la iglesia, pero aún tenemos la responsabilidad más grande en nuestro hogar como varones, seamos pastores o no seamos pastores, tenemos la responsabilidad con nuestra esposa de vivir bien. Y yo pienso que el trabajo del enemigo es dividir a la mujer, ¿no? Dividir a la mujer y el esposo, a la esposa y al esposo, y tener esa dificultad en ellos. Y una de las formas que nosotros ayudamos a nuestras esposas es por medio de la palabra del Señor, hablando con ellas de la palabra del Señor, ¿sí? Amén, Amén. hermano. Yo veo la necesidad tan grande en la vida de los cristianos y la vida de la iglesia, que el tener reunión familiar, abrir la palabra del Señor, orar juntos, cantar juntos, y pienso que es algo tan importante en la vida del hogar, y así es como uno santifica, en esa palabra muy abierta, no en una forma salvífica, pero santifica el hogar, hermano. Uno santifica el hogar con la palabra del Señor, instruyendo a la familia. Y tenía un pasaje que me gustaría que viéramos. Es interesante lo que la Biblia nos muestra acerca de estas verdades. En Abraham, en Génesis capítulo 18, versículo 17. Génesis 18,
17 al 19. El verso 17 dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y claramente ahí el Señor dice acerca de Abraham que él dice el versículo, va a guiar a su familia en los caminos de Jehová, ¿no? Y un ejemplo rápido acerca de esta verdad lo encontramos también en el Génesis capítulo 24, en el verso 7. Ya había nacido Isaac, y Jehová lo prueba a Abraham. El verso 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es obvio que el joven conocía lo que Abraham hacía diariamente, es decir, él daba sacrificio al Señor, sus hijos lo veían, y él se preguntaba, ¿dónde está el holocausto? Tenemos aquí la leña, tenemos aquí el fuego, pero algo falta. Y da la noción de que él sabía y había visto a su padre adorar al Señor de esa forma. Y qué extraño hoy en día que aún como cristianos profesantes, nuestros hijos no ven como padres, no nos ven a nosotros alabar al Señor o hablar de Él constantemente en nuestro hogar, enseñarles en este camino. Y lamentablemente muchas de las veces aún los cristianos, los hijos de los cristianos no conocen lo más básico del evangelio del Señor, ¿no? Hermano, mira, ahorita que decías esto del sacrificio y todo esto, creo que una de las cosas más peligrosas, hermano, es que aún los hombres que tienen el deseo en su corazón de estar en la obra del Señor y servir constantemente, obviamente también tentados por el enemigo, se distraen y podrán hacer todas las cosas alrededor o en torno a su hogar. Sí. Y nos encontramos obviamente con una falta sumamente grave, que es faltar a los requisitos de un anciano o de un diácono, como decíamos la vez pasada, ¿no? Algunos hombres dicen, bueno, lo bueno que yo no soy ni diácono ni anciano, entonces no tengo que cumplir los requisitos, pero decíamos, hermano, que estos requisitos son para todos los hombres cristianos, pero son extremadamente necesarios para los que van a aspirar al ministerio. Sí. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros tenemos todo bien alrededor y no tenemos bien en nuestro hogar? Yo creo, hermano, que no tendríamos bien nada y solamente estaríamos fingiendo, ¿no? Sería como una motivación de un niño caprichoso que quiere obtener tales cosas sin primeramente saber cómo llevarlas a cabo. Mira que nuevamente yo iría, hermano, les exhortaría a ir a Efesios 5 de nuevo. Sí, y hay una porción, tú decías, pastor, que en realidad soy honesto, me gustaría aquí quedarme sentado y aprender de la experiencia de un papá de 9 hijos como tú, hermano. Yo soy un alumno aquí de ellos. Pero bueno, me has invitado a colaborar, pues hablaremos. Absolutamente, sí, hermano, adelante. Tú eres un buen ministro del evangelio, hermano, adelante. Ay, hermano, bendito sea el Señor por su gracia. Dice: así también, amigos, 28, número 28, 5:28. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos o a sus mismos cuerpos. ¿Qué? Hermano, esto nos reta bastante porque, por supuesto que lo que cada hombre ama es a sí mismo, ¿no? Se nutre, sí, se viste, se cambia, se pone, se hace. De hecho, uno de los errores más grandes que podríamos llegar a cometer es darnos tanta atención a nosotros y desatender a nuestra esposa, hermano, ¿no? Ni aún, sí, si queremos un modelo bíblico, la esposa está encargándose, trabajando arduamente
la mayor parte del tiempo en las cosas del hogar y sobre todo si hay escuela en casa y estas cosas, ¿verdad? Que yo sé Sí, que sí, sí. nuestras preciosas mujeres creyentes pueden hacer aún más, pero en ocasiones nosotros podríamos distraernos y atendernos tanto y desatenderlas a ellas. Ni el cepillo de dientes cambiarle, ni una almohada, hermano, ni cosas esenciales, porque nos cegamos por completo en nosotros mismos y el Señor no tiene, hermano, ni una pizca de error en cuanto a la dirección que nos da como hijos, como esposos, como padres, como siervos. Y dice esta porción, fíjense bien, hermanos, dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como ustedes mismos. Ya no pone otro ejemplo, sino como ustedes mismos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y la siguiente porción, hermano, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y si nosotros podemos investigar un poco de lo que quiere decir aborrecer, pues por supuesto que no es primeramente odiar, No, no, sino no. amar menos, amar menos. ¿Cómo tú no vas a amarte a ti mismo? Entonces, si tú dices amar a Dios y no amas a tu esposa, no te amas a Wow. ti, a tu prójimo, es una mentira. Y deberíamos de comenzar desde el principio. En el modelo que nosotros tenemos que llevar a cabo es una vara muy alta. El Señor dice que Él ama a su iglesia pues de una manera perfecta. Su amor es perfecto, Dios es perfecto. Y el Sí. Señor no está, hermano, únicamente diciéndonos, ámala de tal forma, sino como yo mismo la amo. Yo me pongo a pensar en ocasiones, hermano, cuando tengo un poco de consejería con algunos hermanos que me dicen, hermano, pero es que es imposible amar a mi esposa. Mi esposa es terrible, Wow. hermano. Mi esposa tiene un carácter horrible y yo en realidad no puedo. Número uno, si se está aspirando al ministerio, pues hasta el momento está enteramente reprobado, porque no podríamos tener ese tipo de pensamientos y llevarlos a cabo, aún Sí. tener cuidado al momento de hablar, ¿verdad, hermano? Pero, Exactamente. pero, pero otra cosa también importante es que olvidamos que el amor que Cristo tiene por la iglesia no es un amor que fue en correspondencia, Sí, hermano. sino fue un amor incondicional, en donde la iglesia está completamente perdida y ausente del deseo de adorarlo. Y el Señor mismo decidió amar a una iglesia rebelde, insensata y sucia en pecado y amarla con su vida. Entonces, algunas veces se levanta esta pregunta, ¿quién empezará primero? Si las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, dice el versículo 22, porque el marido es la cabeza de la mujer. Ahí la mujer de pronto dice, pues no es justo, qué machista es esta porción, porque debo sujetarme. Pero ojo lo que viene a Sí, continuación, exactamente. ¿verdad? Lo que Sí. viene a continuación es increíble, hermano. Dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Sujetarte a un hombre o morir por una mujer? Yo creo que cualquiera diría, pensando sensatamente, pues yo prefiero sujetarme a morir, porque es un amor sacrificial, es un amor Ajá. en donde yo tendré que dejar algunas cosas que como hombre y pecador quiero hacer. Yo quiero llegar del trabajo, quiero que me reciban con una sonrisa, quiero que la casa esté arreglada, quiero que me sirvan, que me den un masaje en los pies, en la espalda, que me sirvan la mesa, porque tengo en mi mente pecaminosa el pecado altísimo de sentirme un señor que tiene que ser servido y olvido Oh, que debo yeah. de servir. Debo de servir. Mi trabajo es servir. Entonces, esta porción del versículo 28 nos deja, hermano, una lección que tenemos que meditar y orar a Dios. Así como tú te amas, mi amigo, tú tienes que amar a tu esposa. Así como tú Sí. te atiendes y te das mantenimiento, así mismo tienes que atender a tu esposa y dar mantenimiento. Y aún creo que es un ejemplo solo para que abramos los ojos. Porque si nosotros vemos la relación entre Cristo y la iglesia, Sí. lo que hizo Cristo, hermano, no se lo está solicitando a la iglesia. Es Yeah. algo sin igual, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Y la parte en donde me gustaría terminar este comentario es que dice, nadie ha aborrecido jamás su propia carne, sino que la Nadie. sustenta y la cuida, como también Cristo. Entonces, cualquier hombre, hermano, que esté bajo el nombre de cristiano,
que esté ignorando estas porciones tiene que regresar al principio en su confesión y darse cuenta si en realidad está en la fe. Porque si no está completamente al contrario, tú podrías llegar a decirme, yo quiero servir, yo quiero hacer, yo quiero ir. Pero si volteamos a ver a tu esposa, que está completamente desatendida y está sin conocimiento doctrinal, no conoce el evangelio y su manera de conducir su vida es completamente equivocada a lo que el cristianismo dice, al menos en la mortificación del pecado, pues entonces tal hombre está reprobado para cualquier obra que sea ministerial, hermano. Y por supuesto que traerá consecuencias terribles, ¿verdad, hermano? Sí, sería cuestión también esto, hermano, de que muchas de las veces lo que pasa es que aún en el hogar hay faltas. La Biblia, usted lo leyó aquí, que debemos amar a nuestras esposas. Y si hay personas que dicen, bueno, es que mi esposa es muy difícil de amar, pues yo te puedo decir y garantizar que yo soy muy difícil de amar también, que el Señor me ame a mí, porque debemos recordar que en el matrimonio debe haber perdón. Si hay una falta, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nos enseña y nos exhorta que debe ser 70 veces 7, ¿no? Y ¿qué significa tal cosa? Bueno, significa que si mi esposa algo pasó o yo hice algo contra mi esposa que hay cierta dificultad de perdón, lo que pasa es que debemos nosotros, cada vez que lo recordamos en nuestra mente, perdonarla, porque muchas de las veces lo que pasa es que entre los matrimonios hay simplemente ese rencor que viene de lo pasado, ¿no? Muchas de las veces si hay una falta, lo que sea, en hablar o en enojo, si hay una dificultad de esa índole, debemos de perdonarnos 70 veces 7 como el Señor nos lo hace. El Señor no nos recuerda constantemente acerca de nuestras dificultades o nuestra falta de fe o de nuestros lo que hicimos hace un año atrás, ¿no? La Biblia nos enseña que debemos de perdonar a nuestra esposa. Ahora, si yo en el ministerio tengo un ministerio muy grande, muy a los ojos de los hombres, muy, muy fructífero, se podría decir así. Pero si yo falto en mi hogar, si yo estoy faltando con mi esposa y mis hijos, la verdad yo no tengo nada. Soy luz en la calle, pero tinieblas en el hogar. ¿Qué significa eso? Mi ministerio principal no es el de ser pastor, es de ser esposo a mi esposa y padre a mis hijos. Y todo lo de ahí yace de ahí. Es como una ¿cómo se podría decir? Donde un bebedero de agua y de ahí nace todo. De ahí nace todo. Si yo no puedo ser padre espiritual o pastorear a mi propia familia, a mis propios hijos, ¿qué negocio tengo de andar pastoreando a una iglesia, a otros varones, a otros hombres? El ministerio primordial de un hombre, de un varón, es su hogar, y de ahí nace todo lo demás, como tú lo mencionabas. Y sí va a haber, hermanos, usted me mencionaba acerca de tener 9 hijos y tener esposa y estar casado 26 años. Hermanos, siempre va a haber dificultades, problemas que uno tiene que arreglar, actitudes que en uno nacen y muchas veces uno tiene, el Señor nos sigue enseñando, pero yo le puedo decir de antemano, hermano, si algo bueno sale de mi familia o algo, es porque el Señor ha tratado conmigo y es por su gracia, la verdad, porque es la única forma en la gracia del Señor. No que no tengamos responsabilidad, pero hermanos, es constantemente un recordatorio, el pasaje que usted mencionaba de nuestra vida cristiana y nuestra vida primordial. Es en el hogar, no es en la iglesia, es en el hogar. Y eso es muy importante, tanto como usted lo mencionaba, para un pastor o para cualquier hombre, su trabajo primordial, su ministerio primordial es en el hogar. Ese es el punto que pienso que queríamos llevar a cabo, ¿no? La necesidad de esto. Y decíamos también, hermano, que si no tenemos una buena relación con nuestra esposa, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Es lo que dice 1 Pedro. Vamos a tener falta en nuestra oración. Y la Biblia nos enseña esto también. Leía este pasaje en 1 Pedro, como lo mencionaba en 1 Pedro, mencionaba este pasaje de que nuestra oración va a ser
no va a ser escuchada. Déjeme leerlo una vez más. En 1 Pedro 3:7 dice que dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de las gracias de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Y muchas de las veces nuestra relación, y es ahí donde Satanás sabe bien que muchas de las veces puede atacarnos. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero muchas de las veces cuando tenemos dificultad en el hogar, es difícil ministrar. Es difícil ministrar cuando no hay una armonía en el hogar y hay una dificultad. Es difícil ministrar parte, pero muchas veces uno tiene que hacerlo en fe, pedirle al Señor disculpas y hacerlo como quiera, porque es un llamado del Señor, pero a la misma vez uno tiene que arreglar estas cosas en nuestro hogar. Y muchas de las veces, hermano, tiene que ver con uno, con el varón. Son muy machistas, somos hispanos, somos mexicanos, muchas veces tenemos esa actitud de machismo, dicen, no, me tienen que servir, pero como usted lo mencionaba, nosotros somos llamados a servir a nuestra hogar. Algunos dicen, no, es que el hombre es la cabeza de la mujer y el hombre es el señor de la casa. Bueno, pero escucha bien esto, Abraham se levantó y sirvió a los 2 ángeles que venían y él hizo de comer. Él hizo de comer, él mandaba y todo eso. Yo no digo que la mujer no tenga ninguna responsabilidad, pero estoy diciendo que nosotros como varones podemos nosotros cambiar pañal, podemos ayudar a nuestra esposa, podemos barrer, podemos lavar trastes, podemos ayudar a nuestra esposa en muchas de las cosas. Mi esposa está completamente ocupada constantemente, hermano, ahorita es una constante ocupación. Pero bueno, tenía esos comentarios que hacer. ¿Tiene algún otro versículo que le gustaría compartir, hermano? Bueno, antes de avanzar en lo que yo tenía, hermano, pensado, leías 1 Pedro 3 y viene una porción que probablemente pasa desapercibida, que es en el versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Por supuesto que cuando dice sabiamente es de la sabiduría de que viene de Dios, que ves con claridad, que sabes de la eternidad, y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿A qué se refiere? No dice como a vaso frágil, como a vaso más frágil, es decir, el Señor nos considera también frágiles. Sí. Yo quiero decir abiertamente, por supuesto que al hablar de estos temas, yo no estoy poniéndome palomitas con exentar los exámenes diarios, no, día con día es un esfuerzo constante en donde nosotros tenemos aún desde la primera hora de la mañana orar por las tremendas y duras e incansables batallas que vamos a sufrir en el hogar. Con mi esposa y su carácter, ella con el mío, con los niños, y más cuando la mayoría de nosotros convivimos con nuestros hijos, pues la mayor parte del tiempo porque nos encargamos de su educación. Y esta lucha, mis amados hermanos, es constante. Probablemente alguno diría cansado, lo intento, hermano, y de verdad lo intento, pero claudico, sea por mi ira o mi desesperanza o por mi debilidad o porque mi esposa tiene un carácter más fuerte. Bueno, hermano, si lo intentas, te voy a pedir algo. Síguelo intentando, porque el Señor no responderá de inmediato. El Señor va a responder, hermano, en el momento que Él crea que es justo y necesario. Por lo tanto, nosotros perseveramos en esto, en estas doctrinas, y continuamos constantemente. No se trata solamente de un negocio que probablemente funcione o no, se trata de tu propia familia. Y la Escritura, hermanos, si nosotros vemos en Efesios, que es una porción muy preciosa, dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, nosotros, hermanos, no únicamente estamos haciendo esto por el poco tiempo que tenemos en esta vida, pues para ver si funciona o no. No, es sí o sí. Y tenemos que emprender todo y nuestras oraciones, clamar, pedir. Tú decías algo muy importante, hermano. Mayormente es la culpa del hombre. Y es cierto, porque cuando nosotros vemos que hay problemas en el hogar, cuando digo problemas no hablo de una familia perfecta, sino creo, hermanos, que cuando hay un problema es cuando no se está luchando por ese problema.
Por ejemplo, yo enfatizo mucho, creemos que las familias de los pastores pues tienen que ser intachables, ¿no? Pero Ujú. yo recuerdo, nuestros hijos son pecadores y probablemente Mm, ellos, mm, algunos de ellos no son salvos. Y por supuesto que la parte en donde nosotros tenemos que estar trabajando es en procurar dar del yeah, Evangelio de Cristo hasta que el yeah, Señor los salve. Los yeah. llevamos todos los días al río hasta que el Ujú. Señor los bautice. Cuando hay un problema serio es cuando no lo hacemos. Algunos me Sí. han dicho, yo quisiera hacer esto o aquello, servir. Por supuesto que por un tiempo podríamos ser engañados, hermano, por las apariencias, pero después de un tiempo, como dice Tito, que son puestos a prueba, pues nos Ajá, damos ajá. cuenta que hay desatención en el hogar, no hay disciplina, no hay reunión diaria de adoración, no se está enseñando a la piedad de la familia y quedamos reprobados. Y algo que es sumamente importante es que no dejemos el trabajo a Dios como tal, al grado que nosotros digamos, bueno, Él hará todo en su tiempo y yo no tendré que hacer nada. No, 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 no. Porque Ujú, si es como Cristo ama a la iglesia, Cristo no dejó que el Padre hiciera todo, Él mismo lo hizo. Y Él ujú. mismo se esforzó y Él mismo logró vencer la tentación y llegar a la muerte. Y hay una porción muy interesante, hermano, y me inspira pues a hacer el comentario de que somos gobierno, pero ser líder en el cristianismo no significa ser un jefe y un mando en donde todos No. están a mi disposición, sino la mejor palabra para definir el líder en el cristianismo es siervo. Entonces, un hombre cristiano es un buen líder solamente cuando permite por su servicio que su mujer sea ayuda idónea. ¿Por qué digo permite? Porque cuando tú, hermano, no estás cumpliendo con los deberes que son propios de ti, Ujú, ten por seguro que la herencia de Eva continuará persiguiendo y tu esposa se levantará, tomará el hacha ujú, e irá a darle hachazos al árbol. Aún su actitud cambiará un poco y dejará de ujú, ser femenina en ocasiones y se convertirá en una persona luchona de trabajo que va a desatender no únicamente tu vida, sino la de tus hijos, y ella se encargará de las labores que eran tuyas, porque en lugar de que ella sea la ayuda idónea, porque ella es la ayuda idónea, no yo, sí, sí, sí. ella se convierte en una autoridad en donde yo soy la ayuda. Entonces comienza el lenguaje así, amor, ayúdame a esto, esposo, haz esto, esposo, haz el otro. Entonces cambiamos por completo el diseño de Dios para el matrimonio y ahora el hombre es la ayuda, pero no es la culpa de la mujer, sino que No. nosotros desatendimos esa área. Entonces requiere de mucho esfuerzo y como no somos realmente incompetentes, hermanos, por naturaleza en esta área, sea porque estamos en mucha debilidad y buscamos aún el amor maternal, o sea porque fuimos a lo mejor criados en un machismo, ¿no? Son los dos extremos. Tenemos mucho trabajo de orar y de pedir a Dios lo necesario para poder cumplir con aquello que Él me está demandando. Porque el hombre no solamente es el líder y el servidor de la casa, sino también es el administrador. Sí. Hay un comentario, hermano, de un libro que leí hace tiempo, no recuerdo el Ujú, título, que yo anoté, y decía este hermano, J.E., decía, toma mucho cuidado para no ser negligente o destruir las capacidades de tu esposa. Por el contrario, usa al máximo todo lo que tú puedes tener de parte de Dios. El buen administrador reconoce que Dios le dio esposa como una ayuda. Él la ve como una bendición de Dios, útil y un trabajo hermoso y una bendición maravillosa. Entonces, el líder cristiano es un servidor, no humilla a su sí. mujer, no está Mm, esperando ser servido por ella, sino él está ayudándole a que ella pueda mostrar lo mejor que Cristo le ha dado para la edificación del matrimonio y del hogar, hermano. sí. Es un comentario. Y es muchas de las veces lo que necesitamos ver. Comentaba un pastor hace tiempo acerca de cómo saber qué tipo de pastor escoger cuando una iglesia no tenía pastor. Dice, bueno, si tú escuchas solamente al pastor, está muy bien y puedes investigar su persona y todo eso, pero habla con su mujer para saber en verdad quién es él en el hogar. Hermanos, nosotros no podemos simplemente
predicar muy bien o hablar muy bien. Eh, Debemos de ser buenos ejemplos en el hogar, buenos maridos, buenos esposos en el hogar, siervos a nuestras familias. Ahora, podemos, hemos hablado de muchas cosas y muy buenas cosas, pero a lo mejor algún amigo que esté escuchando puede caer en la idea de, bueno, entonces yo no, estoy Sí. completamente sin ayuda y nada. No, no estamos haciendo aquí para condenar a nadie. Estamos para ayudarte. Es decir, nosotros tenemos todavía dificultades y estamos caminando por fe en esta verdad. Pero mi amigo, si tú has dejado estas áreas de servicio, de énfasis en tu hogar, no simplemente tires la toalla. Pide al Señor disculpas, perdón y afiánzate en las cosas del Señor y adelante. Pídele al Señor, pelea en verdad la batalla de fe, ponte en las manos del Señor y adelante. Estas conversaciones no son para hacer menos a nadie, pero para levantar el pueblo del Señor y ayudar a los varones a decir, hermanos, todos tenemos las mismas luchas, tenemos las mismas dificultades, pero en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me ayuda. Y tenemos su palabra, ¿no? La palabra del Señor que nos ayuda y que nos exhorta, y la ayuda de hermanos, la ayuda de la iglesia. Pero así, mi hermano, si estamos decayentes en estas áreas, hermano, reenforza esta. Me acuerdo de un pastor que estaba yo en Home Depot y el hermano llegó corriendo y dice, mi casa se está derrumbando. Y el hermano venía con unos barrotes enormes y dice, necesito levantar mi casa. Y hermano, si tú ves que tu casa y estás faltando en algunas áreas, no simplemente tire la toalla, no dejes que se caiga y se derrumbe tu hogar. Con la ayuda del Señor, ponte en la mano del Señor y agarra esos barrotes de verdad y levanta tu hogar en el nombre del Señor y disponte en el nombre de Cristo a ser un varón, un hombre que ama al Señor y que demuestra el amor de Dios con su esposa y con su familia. Y me gustaría que solamente ver un versículo en Salmos, en el capítulo 78. Una de las cosas que sí me gustaría enfatizar antes de, de cerrar esta reunión o live view, me gustaría ver estos versículos. En el verso 3, déjenme leer el verso 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos lo contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Una de las cosas que vemos en estos versículos principalmente es que el verso 3 dice que las cosas que hemos oído. Mi hermano, es necesario que tú como varón de Dios, en relación a tu esposa, hables con ella acerca de la verdad de la palabra del Señor, que haya una íntima conversación, no solamente en cierto tiempo limitado, como es el tiempo del culto familiar, pero es algo constante. La Biblia nos dice en Deuteronomio que debemos hablarnos en nuestro hogar, cuando nos levantemos, cuando andemos por el camino, constantemente recordándonos el uno al otro. Mi esposa, gracias al Señor, es cristiana. Mi esposa, gracias al Señor, ama al Señor. Y podemos nosotros hablar, a veces tenemos conversaciones y nos exhortamos el uno al otro. ¿Y qué gloria hay en el hogar cuando hay esta conversación? Y el versículo dice aquí que no encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová. Y la palabra alabanza está hablando acerca de las proezas del Señor. Y es una gran bendición, hermanos, tener una esposa cristiana. Y si no la tienes, creo que tú no debes de parar de orar hasta que tu esposa venga a ser hija del Señor y discípula de Él. Y nuestras oraciones están contigo, porque yo conozco familias que tienen solamente un esposo o la esposa es cristiana, pero hermanos, hay que ser fieles al Señor y adelante. El versículo aquí nos dice claramente que le debemos de contar
las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que él hizo, es decir, ayudarnos el uno al otro. En Malaquías es lo mismo. En Malaquías capítulo 3 parece, dice que los que amaban al Señor se hablaban el uno al otro, dice el versículo. Y mis hijos, la mayoría de ellos no son cristianos, la mayoría no profesan fe en el Señor, pero estoy orando y estoy orando al Señor que algún día el Señor los salve a todos ellos. Y es mi deseo, es mi oración, es mi propósito en abrir con ellos, en abrir la Biblia con ellos. Pero hermanos, qué bendición es tener una esposa que es cristiana. Uno puede orar y estamos en el mismo plano, es decir, estamos con el mismo propósito con nuestros hijos en el ministerio. Y si hay esa bendición, hermano, no dejes que el Señor, pensando en ese pensamiento que el hermano Charlie decía, bueno, el Señor lo va a hacer. No. Tú ponte tus manos en el arado y a trabajar y adelante, a empujar adelante, mi hermano. Pero es una de las cosas que nosotros podemos recordar en Salmo 78. Hay otros versículos también. El verso 6 habla acerca de las generaciones venideras, de los hijos que nacen. También el verso 7 acerca de hablar el uno al otro. El verso 8 también nos habla acerca de los padres, nos lo contaron a nosotros y nosotros de generación les contaremos a la nueva generación. Y es algo constante que se hablan a los hijos. Ahora, no tengamos la idea de que en el culto familiar, y pienso que a lo mejor podemos hablar de este tema, pero es algo constante, hermanos. Es algo constante, diario, que nosotros debemos hacer con nuestras esposas, exhortarnos, ayudarnos, y en verdad es algo bien, bien glorioso y hermoso cuando la familia está unánime sirviendo al Señor. Bien, yo creo, hermano, algo dijiste muy, muy cierto. De inmediato, cuando viene una exhortación de este tipo, como bien decías, nosotros mismos no hemos llegado, ¿verdad, hermano? No estamos en perfección, sino nos ha tocado por la gracia de Dios exhortar. Pero la lucha es la que debemos de levantar. Hay otra cara también de la moneda cuando las esposas que lleguen a escuchar esto, que acusen al esposo por no cumplir, pero en realidad es muy hermoso cuando cada quien se encarga del área que le corresponde, ¿no? Porque lo más sencillo es ver una familia disfuncional. Entonces tú como esposa, hermana, escuchas este tipo de conversaciones y dices, ves, es tu culpa, no lo haces. Para empezar, si tú fueras una hermana cristiana, no levantarías tu dedo a acusar esto, ¿no? La iglesia no acusaría a Cristo, ¿verdad? Y mira, Cristo hazlo. Entonces guarda silencio y ora por tu esposo para que tu esposo pueda cumplir esta tarea. La parte, hermano, en donde me llama mucho la atención, como pastor, tengo parte del sentir que tú has mostrado ahorita con el comentario de que no se desanimen los hermanos porque no cumplen. El espíritu que más yo veo es decir, no, pues yo no sirvo, yo no voy a hacer nada, ya me quedo yo así. No. Si tú entiendes lo que es eternidad y que entiendes que nadie va a salvar tu casa, no hablo de la salvación, de la condenación eterna, sino de enseñar tu casa más que tú. Y si sabes que tú eres el proveedor, si sabes que tú eres espiritualmente también el que guía, no puedes detenerte, hermano. Solamente, por favor, hermanos, volteen a ver a su esposa, a sus hijitos y sépanse que son los encargados de llevarlos a los pies de Cristo. Entonces, todo cansancio, toda debilidad, toda incapacidad tiene que ser destruida por el amor que hay. Tenemos que expresar el amor como líderes espirituales y tenemos, hermanos, que pensar que nosotros somos los que orientamos y ayudamos a nuestra esposa e hijos a crecer espiritualmente. A cada detalle, hermano, cada momento en mi vida, al ir conduciendo hay lecciones, al estar haciendo el desayuno hay lecciones, al estudiar hay lecciones, cuando fracasamos hay lecciones, cuando cometemos pecado hay lecciones, cuando ayudamos en la calle a la persona hay lecciones, cuando predicamos hay lecciones, cuando nos esforzamos, en todo momento tenemos oportunidad de guiar a nuestros hijos. Cada hombre de familia debe preocuparse más de lo que se confiesa incapaz. Debe preocuparse más por eso que tirar la toalla y decir, no, pues no puedo, pastor, pues yo me rindo, yo no soy. No. Escucha
Todos nosotros somos incapaces, pero en Cristo podemos hacer las cosas que Él mismo demanda. Es la idea del apóstol Pablo cuando decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es con referencia a que podremos en Cristo hacer todas las cosas que antes no podíamos hacer. Esfuérzate porque es tu familia. Nosotros somos responsables por la vida espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos, y tenemos un Dios precioso que, si bien parece que nos está exigiendo, también le gusta proveer. Él nos empuja hacia Él mismo para proveer. Yo quiero recordarles lo que dice Josué capítulo 1. Por supuesto que tiene su contexto a Israel, ¿verdad, hermanos? Y cuidamos mucho la interpretación en su contexto, pero por supuesto que tiene una aplicación nuestra también. Absolutamente. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y aquí nos detenemos y decimos, bueno, pero espérame, tú no eres Josué. Y Moisés, bueno, no, pero si Cristo en mí, todos los días de mi vida está el Señor conmigo, hermano, ¿no? Y dice, estaré contigo y no te dejaré ni te voy a desamparar. Mi amado hermano, el Señor en tu esfuerzo no te va a dejar ni te va a desamparar. Después exhorta esto, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, versículo 6. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 16, hermano, vuelve a decir, perdóname, esfuérzate y sé valiente. Ok, dice, versículo 7, hermano, dice, pero para cuidar, dice, de hacer conforme a la ley de mi siervo que Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, y escucha cómo cierra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces, ¿cómo voy a poder, pastor, poder hacer ese trabajo que no me nace, que no estoy capacitado y que deseo? Porque si preguntamos a cualquier hombre, ¿desearía ser un varón, un esposo bíblico, un padre? Claro. Entonces, hermanito, levántate, es hora de esforzarte y ser valiente y de escudriñar las escrituras y pedir el consejo del Señor, porque si tú haces esas cosas y las guardas, serás prosperado en todo lo que emprendas. Amén. Y prosperar no es llegar y parar y terminé. Prosperar es continuar y continuar y continuar y continuar hasta el fin. Y solamente leo un versículo más, hermano, en este contexto. Hermano. Salmos capítulo 1. Vuelve a repetir, mis amados hermanos, ¿en dónde se encuentra la solución? En Cristo, en la palabra. Dice, hermanos, el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escuchen, hermanos, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y más adelante dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Nosotros no somos los malos, hermanos. Nosotros, por Jesús, aún siendo malos, somos considerados como justos, y estas porciones son para nosotros. Entonces, ¿cuál es mi consejo en mi poca sabiduría y poca experiencia como esposo y como padre? Hermanos, es una lucha constante. No es fácil, pero cuando yo veo la eternidad y veo quién es mi Señor y veo la debilidad de mi familia, tengo que esforzarme. Yo no sé cuándo vaya a partir, decíamos la vez pasada, yo no sé cuándo vaya a morir, pero ¿quién va a encargarse cuando yo me vaya de guiar en verdad y con temor y con amor a la familia que Dios me dio? Entonces usemos el tiempo con urgencia, como si fuera a terminarse y fuera la última vez que yo voy a poder guiar a mi esposa al Señor y a su palabra, y a mis hijos al Señor y a su palabra. De tal manera, en el tiempo que me quede, yo no me presentaré avergonzado y reprobado delante de Dios, sino que al menos podré decir, hice lo que pude hacer en tu gracia, Señor, y para tu gloria, y cuidé los tesoros más valiosos que tú me diste a mí, Señor, y los dejo en tus manos, ¿no? Es lo que yo podría decir si tú de pronto tomas esto como un juicio y condenación en donde estás reprobado. Pues ustedes están ungidos, yo no puedo decir, no, hermano, nosotros estamos en la misma condición tuya, y creo que se entiende que Dios lo que quiere no es reprobarnos, sino que nos presentemos como obreros aprobados, ¿verdad, mi amado pastor? Hermano, sí, hermano. Una de las cosas que mencionabas tú, hermano, acerca de esta verdad y de este santo ministerio, hermano, del hogar, es que en verdad, hermanos, estamos bajo la gracia del Señor y necesitamos su gracia para vivir en el hogar. Y yo teniendo ya hijos ya mayores, ya que salieron de la casa,
el trabajo de un padre nunca se acaba. Recuerdo en el capítulo 1 de Job, verso 5, que dice que él sacrificaba a Dios diariamente por sus hijos, porque él quizás a ver si habían blasfemado en contra del Señor. Y esa preocupación, déjame decirte algo, que la vida de un padre no se acaba. No se acaba hasta que uno parte de aquí. Le mencionaba a mi esposa hace unos días, le decía, bueno, si el Señor quiere, hoy Él me puede quitar la vida, el coronavirus, todo eso, todo lo que hay hoy. Yo no sé cuándo voy a partir, mencionabas tú, yo tampoco, pero mi esposa me decía, pero yo quiero que te deje a ti aquí porque yo no sé qué haría sin ti, hablando acerca de la familia y todo eso. Y hermanos, yo la verdad me sentí muy bien cuando mi esposa me mencionaba eso, la necesidad del esposo, pero yo también puedo decir recíprocamente, yo no sé qué decir mi esposa, es un gran ayuda para mí. Yo puedo decirte esto, hermano, está al punto del filo de la necesidad de constantemente pidiéndole al Señor por tu familia. Esfuérzate en esto. El hermano leía Josué, esfuérzate en esto. Di también como en Josué 24, yo en mi casa serviremos a Jehová, yo me propondré, bien o mal, a tropezones y caídas y levantadas, voy a seguir adelante buscando esta verdad, hermano, porque yo te puedo decir esto, en mi vida cristiana estoy aprendiendo, sigo aprendiendo y hay muchas lecciones que voy a aprender en el futuro. Así que levántate, adelante y sigue adelante en el camino del Señor, en lo que el Señor te llamó a ser, hombre de Él, varón de Él, no en la casa, no solamente afuera. Acuérdate que tus hijos son almas, tu esposa es una alma, y si vamos a ministrar afuera, debemos de ministrar de adentro primero hacia afuera. Y le dejo al hermano que si podremos cerrar, hermano, ¿tiene algún otro pensamiento antes de cerrar, hermano, esta conversación? Solamente el recordarte que si eres un creyente, hay más capacidad que incapacidad en Cristo, hermano. Sí, hermano. No te des por vencido y no arruines la percepción de la obra gloriosa de Cristo a tu familia. Probablemente tienes algún dolor o alguna debilidad, probablemente estás cansado, probablemente estás desesperado. Sí, yo entiendo, pero vas a estar aún peor si no cumples con el trabajo que Dios te ha dado cumplir. Si creemos que Dios es soberano, mis amados hermanos, Dios formó con sus manos a nuestra esposa y a nuestros pequeños hijos para entregárnoslos a nosotros, hermanos. Entonces, sacudámonos el polvo de la incapacidad y digamos que en Cristo podremos hacer, porque el único que no lo hace es un incrédulo. El único que no provee de todo para su familia es peor, hermano, escuchen, que un incrédulo. Y creo, al menos que si tú estás escuchando esto es porque conoces o se te ha abierto la posibilidad de conocer el evangelio o conoces el evangelio realmente, hermano. Esta mañana arrepiéntete y pide al Señor te sensibilice por la condición de tu vida y de tu familia. A Él tendrás que dar cuentas, pero el mismo que nos está exhortando a esto está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras debilidades. No se trata, hermano, de unas mascotas, no se trata de una casa de piedra, se trata de la preciosa familia que Dios entretejió con sus preciosas manos para darnos a nosotros y llevarlas a la adoración a Él. Entonces esforcémonos, hermanos. Hoy podríamos comenzar. ¿Por qué mañana? Hoy podríamos comenzar. Esta mañana es temprano aún en el lugar en donde te encuentres, o si escuchas este mensaje después, sacúdete el polvo. No persigas nada más ni un sueño ministerial ni secular, sino primeramente empieza con los cimientos en tu hogar y vamos a derrumbar esa casa que está a lo mejor muy bonita, con muy buen aspecto, pero edificada sobre la arena. Derríbala hoy mismo junto con tus hijos, confiesa con tu esposa y dile: no he hecho las cosas bien, hijos, esto no es ser un hombre del Señor, esto no es un esposo, pero ¿saben? Hoy voy a comenzar a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Y probablemente suena como un mensaje motivacional, pero es la realidad. Es el verdadero mensaje de la prosperidad en Cristo, hermanos. Hagamos para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar al Señor con fe en Él, hermanos. Oh Padre, Señor, yo te agradezco porque primeramente, Señor,
el que recibe, Señor, estas exhortaciones, pues soy yo, Señor. Gracias por la vida de mi precioso hermano, este hermoso pastor, amado Señor. Y gracias por estos tiempos que nos concedes, no para pararnos como maestros, tú eres el maestro, sino solamente, Señor amado, para poder conversar de los temas en los cuales tú nos has puesto énfasis a poner atención, en los territorios donde hemos trabajado por necesidad, Señor, y por requisito, Señor amado, ministerial. Yo te ruego, obres hoy, Espíritu Santo, que trates tú con cada uno de nosotros. Y bendigas, amado Señor, a los varones que han escuchado, que vean sus casas en ruinas cuando sean así y ellos puedan comenzar. Que dejen a un lado los pretextos, amado Señor. Sí, Señor. Que quiten a un lado, amado Señor, las mentiras, la hipocresía, el tener temor de las apariencias de los demás y que se consideren vistos como por ti, como nosotros mismos. Porque tenemos que presentarnos como obreros aprobados por ti, Señor. Sí, y que en ese momento en donde somos confrontados también vayamos al arrepentimiento y comenzamos a trabajar. Si nuestras esposas están afligidas, tristes, desesperadas por nuestra pasividad, por nuestra pereza, por la falta, Señor, de demostrar amor, porque cuando un hombre trabaja en su casa y provee para su casa, demuestra amor. Si hace lo contrario, no hay muestras de amor palpables, porque solo palabras, amado Señor, no son suficientes, sino el sacrificio, Señor. Ayúdanos a todos los varones a ser como Job, como nuestro hermano nos recordaba, y presentarnos siempre, Señor, en oración, rogativas a ti por nuestros hijos. Y levanta a mis amados hermanos que están reprobados en estas áreas y que evidentemente se nota, Señor, en las vidas suyas, Señor. Y ayúdales a estar en la lucha, en la brecha, sufriendo como todos nosotros que aún no hemos llegado y que seguimos, es más, apenas comenzando, mi Dios. Que sea tu nombre bendito, Señor, a través nuestro, Señor, y que uses este tiempo y esta enseñanza para alabanza de tu gloria y edificación de tu iglesia, que primordialmente comenzará desde los hogares. Si nos enfocamos en esto, los varones, Señor, no solamente tendremos hogares preciosos que luchan, no perfectos, pero que luchan para la perfección, Señor, sino también tendremos iglesias fortalecidas y serviciales, Sí, Señor. Permite que seamos ejemplos, Señor, de nuestros hijos también y seamos sí, el refugio de nuestras esposas. Y qué belleza, amado Señor, que esa confesión que hizo nuestra amada hermana, esposa de nuestro pastor, Señor Josué, pueda ser una confesión de todas las esposas nuestras. No te vayas, esposo, te necesito. Señor, damos a ti la gloria y la honra en Cristo y gracias porque nos amas tanto que nos has permitido escudriñar estas cosas esenciales para nuestra vida, Señor. Oramos, Padre, a ti, dándote gracias porque ciertamente tú proveerás, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a todos. Hasta la próxima, si Dios nos permite.